me diríais si yo os empiezo a hablar de lo imposible que es vivir en el Reino Unido porque es imposible comprarse una casa cuando solo he estado en Londres un verano de alquiler? Hola, yo soy Elena, psicóloga con formación, experiencia y alguna que otra anécdota, y hoy vamos a hablar del sesgo del superviviente. Lo primero, nunca he vivido en Londres, nunca he vivido en el Reino Unido. Lo más que he hecho ha sido ir a visitar Liverpool y Londres. 3 días y 5 respectivamente. Stop fake news. Y la segunda es que el hecho de que alguien haya vivido algo no significa que sea un experto en la materia, porque cada vivencia es distinta. Y es que aunque dos personas hayan vivido exactamente el mismo evento, hay muchas diferencias en lo que nos fijamos. Porque ese mismo evento lo vamos a vivir de maneras muy distintas según nuestras experiencias, según nuestro estatus socioeconómico, según nuestros talentos, nuestros puntos débiles, conocimientos previos y todo esto. Así que los relatos de un mismo hecho pueden ser completamente distintos. Y es que últimamente estoy viendo que en las librerías, en las redes sociales, todo el mundo habla de su experiencia personal y todo el mundo vende su libro o tiene muchos followers y da consejos según lo que ha vivido, y a mí esto me preocupa. No quiero decir que nadie pueda hablar de su propia experiencia, me parece maravilloso y me parece que tienen una utilidad muy bonita que es dar esperanza, porque las historias de superación, las historias personales de yo he pasado por esto y así es como he salido de ello, dan esperanza a la persona que está en la misma situación, porque sin esperanza el viaje se hace 10 veces más duro. Por tanto, no digo que no debe de verlas, sino que debemos consumirlas con mesura. Y es que, como en todo lo humano, hay unos sesgos y unas tendencias que están jugando ahí un papel a la hora de explicar nuestra propia experiencia. Al final caemos en lo fácil, en lo rápido, en el resumen, lo cual está muy bien porque nos ahorra 3 días de batallitas, pero también se pierde mucha información por medio. Sobre todo hoy en día que es tan fácil obtener en la librería cualquier libro de mi experiencia con la maternidad, por ejemplo, o con las redes sociales, que puedes ver un reel súper interesante sobre cómo lidié con mis 2 años de paro sin cobrar un duro. Porque esta accesibilidad a la información hace que la demos por garantizada. Y además es una información que suele ser de formato corto. Por tanto, esta necesidad de resumir y de saltarnos cosas se hace muchísimo más evidente y muchísimo más necesaria. Y entonces caemos en la unifactorialidad. ¿Qué es la unifactorialidad? Pues pensar que una cosa tiene solo una causa y por tanto una consecuencia. Y esto no es cierto. Otra de las cosas que no me gustan sobre la presentación de este tipo de experiencias personales o los testimonios es que te hacen creer que para llegar a la misma conclusión, para llegar al mismo punto donde están sus protagonistas, tienes que hacer exactamente lo mismo. Pensad en un ejemplo en el que alguien ha sufrido un brote psicótico, lo ha superado y ahora está bien, está recuperado y por suerte esto no ha ido a más. En el momento que tú lees esa historia, puedes esperar que te pase lo mismo, que tú salgas de ese episodio y que nunca más vuelva a repetirse y que todo vaya mejor si entiendes la experiencia de esta persona y demás. El problema de esta persona es que su brote psicótico puede no haber iniciado del mismo modo que el tuyo. Por ejemplo, puede ser debido a las drogas. Entonces, como comprenderás, el tratamiento que va a pasar esta persona no va a ser el mismo por el que vas a tener que pasar tú o tu ser querido. Por tanto, ya empezamos de una base errónea, que a veces no se aclara lo suficiente. El siguiente paso es que si esta persona tiene muchísimo dinero y se puede permitir una clínica de desintoxicación de alto copete, probablemente tendrá muchísimas más facilidades que tú para salir de esa. ¿Qué pasa si, por ejemplo, a ti te ha pasado lo mismo, pero no puedes acceder a este tipo de rehabilitación? Tu camino va a ser mucho más largo y mucho más arduo. Y por último, ¿qué va a pasar si tú después de leer ese testimonio ves que no estás para nada en el mismo punto que esta persona? No lo has superado y no has sacado las mismas conclusiones. Puedes pensar que la culpa es tuya, que deberías estar haciéndolo mejor, que no deberías darle tantas vueltas, que deberías superarlo ya, porque mira, esta persona lo ha superado, porque mira, se puede superar. Esa es la parte peligrosa que yo considero que debemos tener muy en cuenta a la hora de consumir este tipo de historias. Por lo tanto, ¿tienen algo positivo? Por supuesto, primera, la sensación de que no estás solo, de que lo que te está pasando a otras personas y que no eres extraño, no eres el único que está teniendo este problema o esta situación. Y entender que es que no es que estemos defectuosos, es que estas cosas pasan. Y hablar sobre ellas es necesario. También nos aportan la esperanza de, hay gente que ha pasado por lo mismo y lo ha superado, o hay gente que ha pasado por lo mismo y ha sacado estas conclusiones de vida y ahora está mucho mejor. Pero hay que tener cuidado a la hora de tomar a esa persona o a ese testimonio como espejo de nuestro propio testimonio, de nuestro propio proceso. Y me gustaría ilustrar esto también con 2 casos de superación del mismo evento. No sé si todos recordáis el accidente de avión de los Andes en el 1972. De este accidente se han hecho películas y libros, todo el mundo más o menos tiene un poquito en la cabeza de lo que pasó en ese accidente. Y me gustaría hablaros de las historias de 2 supervivientes. Ambos sobrevivieron al mismo evento, estaban en el mismo vuelo y ambos acabaron explicando sus historias y acabaron incluso publicando un libro sobre ellas. Pero quiero que os fijéis en los relatos, en la diferencia. Os quiero hablar de Nando Parrado y Carlos Páez. Que tened en cuenta que en este accidente de avión
solo sobrevivieron 16 personas. Empezaremos por Nando. Nando perdió tanto a su hermana como a su madre en este accidente de avión, y él mismo sufrió una fractura de cráneo que le dejó inconsciente durante 3 días seguidos, con lo cual su cuerpo físico también sufrió en ese accidente. Después de 72 días en esa montaña, Nando y otra persona decidieron salir a buscar ayuda. Decidieron que no podían quedarse ahí y emprendieron esa búsqueda. Cuando los rescataron, publicó un libro que se llama Milagro de los Andes. El mensaje principal de estos libros es que en la vida no podemos elegir lo que nos pasa, pero sí cómo reaccionamos a ello, lo cual me parece un mensaje importantísimo. Y en este libro se habla un poquito pues de su historia de superación, de determinación, de lo que decidió hacer con lo que le había pasado y la capacidad del ser humano de sobreponerse a una adversidad extrema. Ha trabajado como empresario, ha trabajado dando conferencias a nivel internacional y utiliza su propia experiencia como un ejemplo de resiliencia y liderazgo. Y siempre dice que él no quiere ser visto como un héroe, sino como una persona que toma unas decisiones muy difíciles para poder sobrevivir. Y ahora, Carlos Páez. Carlos tenía solo 18 años cuando el avión se estrelló y, como podéis suponer, sufrir un evento así a tus 18 añitos, que te estás formando como persona y estás formando tu personalidad, tuvo que ser bastante duro. Carlos, sin embargo, fue de la parte que se decidió quedarse, resistir en la montaña mientras los otros dos iban a buscar ayuda. También, cuando sobrevivió, al cabo de un tiempo escribió su propio libro que se llama Después del día 10, en el cual cuenta su experiencia. También se hizo conferencista y también es empresario, pero a diferencia de Nando, lo que él explica es completamente distinto. Habla de la carga emocional de la tragedia y de cómo un superviviente tiene que lidiar con todo aquello, tiene que lidiar con la experiencia y con las acciones que tomaron una vez de vuelta a la sociedad. Él reconoce en todas las entrevistas que la experiencia le dejó múltiples secuelas psicológicas que no ha conseguido superar del todo. Y uno de sus mensajes principales es que no hay que romantizar la supervivencia, porque vivir con lo que han pasado también es difícil. Ha hablado abiertamente sobre la presión de los supervivientes por encajar en esta narrativa del milagro, cuando en realidad lo que ellos vivieron no fue un milagro, fue una experiencia horrible. No entiende cómo un accidente en donde mueren tantísimas personas puede ser considerado un milagro. Por tanto, en estas dos historias podemos ver que un mismo hecho se puede contar de maneras muy distintas. Dentro de estas mismas historias también podemos ver algunas claves. Para empezar, el tipo de persona que eran. Nando seguramente era un adulto y una persona con una determinación brutal. Una persona que al cabo de unos días dice, pues me voy de aquí porque total pa' qué, no es lo más habitual. Hagamos las mates. Eran 16, 2 deciden irse, 14 se quedan. Por tanto, ya nos está explicando que esta persona, que Nando, es una persona con muchísima determinación y con un espíritu de liderazgo muy enfocado a la acción que probablemente los demás no tenían. Estas características que Nando ya tenía de antes posiblemente le ayudaron a llevar el trauma con esta resiliencia de la que habla. Y para él a lo mejor fue un poco más sencillo o pudo gestionarlo de una manera un poco más natural que los demás. No estoy diciendo que Nando no sufriera y no estoy diciendo que esta persona no haya padecido secuelas por esto, pero sí que es verdad que la manera en que él mismo habla de su propio trauma no tiene nada que ver con la manera en la que habla Carlos. Por el contrario, el contexto de Carlos es completamente distinto. ¿Quién es Carlos? Era un jovencito que se estaba formando, que probablemente no tenía las herramientas para gestionar una cosa tan traumática y que claramente no tenía estos dotes de liderazgo que tenía Nando. Por lo tanto, todo esto va a hacer que la misma experiencia que pasaron no se cuente de la misma manera. Si solo nos quedáramos con una de estas dos experiencias, nos quedaríamos o con el triunfalismo de la resiliencia, del todo lo puede el ser humano, que podría hacernos mucho daño en el momento en que no encajamos con esa narrativa porque nos vemos incapaces, o podríamos caer en el fatalismo de me ha pasado algo y no lo voy a superar porque los traumas son complicados y son muy complejos y difíciles de superar. ¿Veis cómo nos quedamos cortos con una y con otra? No estoy diciendo que una sea mejor que la otra, no estoy diciendo que una sea más importante, estoy diciendo que lo importante es entender que cada uno responde de maneras distintas, cada uno tiene circunstancias distintas, incluso dentro del mismo evento. Así que creo que en resumen lo que quiero decir es que las historias personales, los testimonios de superación son muy importantes, pero tienen que ser vistos desde el punto de vista de la persona que habla, para que nosotros precisamente podamos extraer aquello que nos sirve y aquello que no, y poder tener unas expectativas un poquito más adecuadas a nuestro caso. Espero haberme expresado bien. Y la verdad es que me gustaría saber vuestra propia experiencia. Si alguna vez os habéis encontrado con este tipo de contenido y os ha ayudado mucho a motivaros y a seguir adelante y os habéis sentido comprendidos, o si alguna vez habéis escuchado a alguien o visto a alguien que está hablando de algo similar, pero que te has sentido como desencajado, que no acababas de entender porque tú no tenías la misma visión. Dejádmelo en los comentarios y iniciamos una conversación si os apetece. Y llegados a este punto solo me queda despedirme, agradecer tu visita y esperar que nos veamos en el próximo. Muchas gracias.